Muy bien, repasamos la información y después debatimos y presentamos a la invitada. A ver. La intergremial de sindicatos, que reúne a docentes, funcionarios y estudiantes, ocupan la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El reclamo es por mayor presupuesto para la Universidad de la República mientras se discute la rendición de cuentas en el Senado. Tiene dos objetivos, ¿no? Por una parte, que la sociedad entienda por qué estamos pidiendo más recursos para la universidad, ¿sí? También que conozcan lo que hacemos, pero sobre todo que los parlamentarios empiecen a notar, digamos, que nosotros estamos activos y que necesitamos que se atienda a las demandas que estamos haciendo. Además, reclaman que no se apruebe la quita del adicional del Fondo de Solidaridad, algo que no se consiguió en diputados, pero que, pese a posibles restricciones normativas, podría intentar reverse en el Senado. A las ocupaciones se le suma una medida de paro de 24 horas para este miércoles y movilizaciones en el Palacio Legislativo y en la explanada de la Universidad de la República. Este martes también fue ocupado el Consejo de Formación en Educación. En este caso, solo por estudiantes que, además del presupuesto, reclaman por la reforma educativa. Fuimos a 2 mesas que se supone que para nosotros eran de negociaciones, pero fueron básicamente de hablar con las paredes y de realmente ver que ahí, si bien planteaban que se iban a tener los reclamos, al final de cuentas, hasta el día de hoy seguimos esperando. Además, plantearon a la Comisión de Presupuesto la necesidad de generar más becas. A las 2 de la tarde, estos estudiantes fueron desalojados del centro y se sumaron a las otras ocupaciones que se estaban realizando. Bueno, muy bien. Y ahora sí, les presentamos a Mira Faúndez. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ella es responsable de Asuntos Gremiales de la FEUPI. Repito, Federación de Estudiantes Universitarios. Y podemos hablar en general si quieren, pero insisto que el tema de la universidad, de la UDELAR es específico, ¿no? ¿En qué conecta con todos los otros, o qué conexiones tiene con todas las otras movilizaciones y reclamos, sea secundaria, sea docentes? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, primero que nada, saludo a todos los estudiantes en su día. Hoy es el Día del Estudiante, así que también un día bastante especial. Y obviamente que la lucha del movimiento estudiantil no nace hoy, tiene una larga trayectoria en nuestro país y significa poder conquistar y poder avanzar en derechos. Y ante un recorte de presupuesto que garantice ese derecho es que ha surgido grandes movilizaciones en este último tiempo y que, bueno, se vienen agudizando, profundizando también las medidas. Es en ese contexto que todos los gremios de la educación han generado diversas actividades. Bien, pero a ver, me encanta que vengas acá y que nos puedas traducir o trasladar exactamente en dónde ven, en qué cosas realmente ameritan toda esta movilización, qué tiene que ver con reclamos de siempre que se están sumando ya que estamos, ¿no? Y cuáles están en un camino de, no me gusta usar la palabra promesa, pero de compromiso que haya podido emplear el gobierno. Sí, bueno, en realidad ahí hay varias cuestiones que son importantes. Hay ejes que son prioridad de nuestra plataforma que no son de hoy, que son de hace muchísimos años y que tienen que ver con garantizar no solo el acceso a una educación terciaria de calidad, sino que también las estudiantes puedan permanecer, pasar por su trayectoria educativa y egresar. Nosotras festejamos que la universidad tenga cada vez más estudiantes, primera generación universitaria en su familia, muchos trabajadores, pero hoy en día no están las garantías para que esos estudiantes realmente puedan egresar. Nosotras lo que queremos es estudiar en condiciones dignas. Entonces, las movilizaciones y el enojo del estudiantado tiene que ver con eso, y es por eso que se genera esta movilización. ¿Por qué no estarían dadas? ¿Por qué habría cambiado el escenario entre ayer y hoy para garantizar esa permanencia de trayectoria estudiantil? Sí, bueno, en realidad el recorte que está sufriendo la universidad hoy alcanza el 5%, al final del quinquenio puede alcanzar el 7.6%, entonces es algo que se traduce para nosotras en todos los días ir a la facultad y no tener docentes, no tener cupos para anotarse a las materias, para tener prácticos. Imagínate un futuro veterinario, un futuro médico, un futuro sociólogo que no pueda generar prácticas para ser un buen profesional el día de mañana. Eso hoy está en riesgo y es por eso que la federación ¿Pero hoy no pueden o está en riesgo?
Hoy no pueden. Hoy no pueden anotarse a determinadas materias. Hay muchas carreras, por ejemplo, cualquier persona que haya transitado el área de salud que tienen cupos para poder inscribirse. Por ejemplo, educación física, la UTM. Eso significa que no hay presupuesto para más docentes para abrir esas carreras y que sean de libre acceso. Entonces, eso hoy está en riesgo, realmente de que cada vez con menos presupuesto haya menos docentes. Y hay una cuestión muy básica, que es que muchos estudiantes quieren estudiar y que buscan herramientas como las becas de apoyo económico, y que muchos estudiantes quedan por fuera, estando en situaciones económicas muy difíciles. Hasta donde sabemos se había ido un poco para atrás en eso, ¿no? Se estaban ofreciendo más becas. Sí, en 2018 la universidad cubría el 70% de las solicitudes. Hoy solo el 43%. Es decir, que más de la mitad de los estudiantes que buscan ayuda, la universidad no se las puede dar, porque no tiene presupuesto. ¿Y esta ampliación de último momento, cuántas más va a cubrir, sabes? No hay ningún rubro asignado para las solicitudes de becas que se han generado en este año. No hay una partida incremental, y es eso también lo que hemos denunciado, porque nosotras esperábamos que en esta rendición de cuentas, que era la rendición de cuentas de la educación, el gobierno asignara alguna partida para poder atender esta demanda, y no fue así. El inciso de la universidad no estuvo presente para el Poder Ejecutivo, lo que ha generado gran conmoción también en nuestros gremios. Bien, pero originalmente, ¿no? Cuando se hablaba de los requerimientos de UDELAR, como todos están deficitarios, siempre, es la historia de nuestro país, ¿no? Tener que pedir más porque sabes que vas a quedar igual rezagado. Pero al margen de eso, había fondos que iban a estar destinados para la UDELAR, o que se habían comprometido, o que se reclamaban, que tenían que ver no tanto con todo esto que tú estás mencionando, sino más bien con construcciones, ¿se acuerdan? Desarrollo de la universidad en el interior y demás. Bueno, esos fondos sí fueron designados, tal vez no el total de lo que se requeriría. Eso sí fue incluido en la rendición de cuentas. Incluso ahora se está buscando por fuera más dineros todavía. Sí. Pero concretamente la falta de docentes o la falta de cupos para cursos, bueno, eso es exclusivamente después de la pandemia que pasó, que empezó a pasar. Se viene agudizando en estos últimos 2 años esto que está pasando. La matrícula de la universidad ha crecido exponencialmente. Sí, y eso es una excelente noticia, ¿no? Sí, obviamente festejamos que en el 2000 éramos 74.000 estudiantes, hoy somos el doble, 150.000. Sí. Y en estos últimos años muchos más estudiantes han entrado, 21.000 estudiantes por año que ingresan a la universidad, nunca habíamos atravesado eso. Y esa realidad significa tener que invertir más recursos para atender a cada uno de esos estudiantes. Entonces, en estos años ha disminuido la cantidad... Claro, cuando el gobierno te dice que no recortamos, en realidad, capaz no, pero en la medida en que hay más estudiantes, se van a requerir más recursos. Desde lo contrario, la cuenta sigue dando... Sí, en realidad el recorte también significa que ante un aumento de los precios... la inflación además está... La inflación, sí, si yo no reajusto en esa inflación, en definitiva, al final del mes lo que te queda es menos salario. Si suben los precios y por otro lado no hay una compensación para la universidad, está perdiendo. Es por eso que se estima que ya van 40 millones perdidos para la universidad en lo que va. Bien. Antes de seguir, abro el panel. Alfredo, ella, no sé si aclaré, ella estudia veterinaria. Digo, porque por ahí hay preguntas que pueden aplicarle y otras que no. Nueva. Sí. Sí. Sí, es un logro, ¿no? Era bastante mala la facultad vieja y ahora tengo entendido que es una facultad que funciona, por lo menos tiene, desde el punto de vista edilicio, tienen una capacidad mucho mejor. Se puede dar mucho mejor clase que antes. Yo creo que acá hay varios temas. El movimiento estudiantil siempre, cuando viene el tema de presupuesto, ha tenido conflictos, siempre ha reclamado con todos los gobiernos históricamente mayor presupuesto, lo cual es lógico, parte de su función y de que exigir más. Está el tema de que el cogobierno les da ciertas atribuciones, pero el cogobierno también tiene muchas fallas, lo hace muy, muy difícil, es muy como es paquidérmica la organización universitaria y no se resuelve fácilmente las cosas. La pregunta mía es qué tan representativo es hoy el movimiento estudiantil, ¿tá? De la masa de estudiantes, porque vos ves a veces las ocupaciones y ves poca gente. Me parece que no logran llegar a la gran masa estudiantil, ¿tá? Y creo que
que eso es una falla que tiene el movimiento sindical, el movimiento gremial de los estudiantes. Me parece que son pequeños grupos que no logran convencer a la... Porque más, si hay 150.000 estudiantes universitarios, es mucha gente, ¿no? Sí. Y la verdad que vos ves las ocupaciones, las manifestaciones, y son relativamente pequeñas. ¿En qué fallan ustedes con eso? ¿Por qué no logran llegar a la gran masa estudiantil? Sí, yo creo que es muy acertada la pregunta porque son preguntas que nos hacemos nosotras y nosotros mismos de cómo construir mejor federación. Claramente nosotros hemos convocado a asambleas abiertas y las decisiones siempre han estado, los espacios a disposición de los estudiantes para que participen. Nada se hace a los atropellos en la universidad y en nuestra organización. Entonces, las medidas de paros o ocupaciones, que en realidad han sido muy pocas en la universidad, no es algo que se acostumbre, han sido con el apoyo de los estudiantes. Lo que sí nosotras destacamos que, por ejemplo, tenemos una muy buena votación en las elecciones universitarias, arrasamos en casi todas las facultades, pero eso a veces... blanco. Sí, pero eso a veces no se traduce en participación. Y creo que esa es la pregunta, ¿cómo hacer que los jóvenes uruguayos sean más partícipes de la vida política de la universidad, de la vida política del país en general? Y creo que es un desafío de nuestra etapa, no solamente para el movimiento estudiantil, sino para todas las organizaciones políticas del lado que sea. Bien, alguien por acá se ve que está escuchándote, me manda y me dice, y bueno, porque en realidad están ocupados en estudiar. Sí, también queremos egresar, eso sin duda. Por acá. Sí, ¿cuáles son los ámbitos de diálogo que se están manteniendo? Porque hoy veíamos, por ejemplo, que ustedes estaban manifestando allí en el anexo y Gandini decía, bueno, pero a la vez que se están manifestando, nosotros los estamos recibiendo para hablar de estos reclamos presupuestales. Y también, ¿de dónde sale la cifra que tú dabas hoy al mediodía, que decías, el recorte es del 5 ahora y va a ser de un 7,8 al final del periodo? ¿Cómo se calcula eso? Sí, en realidad es el cálculo que hace la Facultad de Economía a la hora de analizar para esta rendición de cuentas cómo se viene dando y cómo la inflación y los recursos que se había dado con la ley presupuestal de inicio del gobierno. Y es ese el cálculo que hace la Facultad de Economía. Es de allí el dato oficial y es el dato que también hoy el rector Rodrigo Arim trasladó en la Comisión de Presupuesto. Y nosotros en realidad hoy lo que hicimos fue convocar a los estudiantes y a las docentes y egresadas a acompañar a la delegación porque nosotras somos parte del cogobierno de la universidad, apoyamos esta rendición de cuentas porque también fuimos parte de la elaboración, eso significa mucho estudio, muchas horas de dedicación al cogobierno y como la apoyamos vinimos a acompañar a toda nuestra delegación institucional que también estuvieron presentes en sala delegadas estudiantiles. ¿Y esos ámbitos no conforman? O sea, ¿qué receptividad encuentran ustedes en los reclamos? Porque, por ejemplo, los legisladores han buscado fórmulas para incrementar el presupuesto o por lo menos que no se recorte el adicional. Sí, en realidad no hemos tenido tantas respuestas. Lo único, de todo lo que solicita la universidad, solamente 2 puntos se tuvieron en cuenta, que es en el hospital de clínica, pero los reclamos salariales, la atención a la masa estudiantil que aumenta año a año, no hay ninguna política que se esté discutiendo y que estén dando alguna respuesta. Nosotras en este último tiempo hemos golpeado todas las puertas posibles con todas las bancadas de los partidos, hemos venido como federación también a la comisión, hemos ido a la Comisión de Presupuesto del Senado para llevar también nuestras propuestas y algunas urgencias y algunas preocupaciones y no hemos tenido respuesta en realidad. O sea, estamos abiertos al diálogo, pero no... Esperamos que esto realmente se pueda construir de otra forma, no que se mire para el costado. Y si no fuera así, porque evidentemente no es que falte diálogo, lo que falta es la capacidad de negociación o presupuesto para poder contemplar los reclamos. Pero el diálogo también significa poder hacer una propuesta y tener una respuesta. En realidad el diálogo... Pero la respuesta no existió, la respuesta fue muy interesante, pero no podemos o no nos parece. Sí, lo tendremos que evaluar, no sabemos de dónde lo vamos a sacar. Bueno, entonces respuesta hubo, no es que no haya respuesta. No les gusta la respuesta, que es otra cosa. Sí, eso también, pero significa que... No, y es válido, lo que yo pregunto es, bueno, sí. Pero entonces, no es que no haga ya diálogo, lo que hay es una manera, una visión, que después es interesante ir un poquito por ahí, pero hay una mirada que tiene económica, ¿no? Y el país... el gobierno que prioriza determinadas cosas que puede no coincidir con usted, pero entonces, como el que gobierna ese gobierno, van a seguir de paro, ocupando, van a dejar de estudiar.
No, pero eso nunca estuvo sobre la mesa, dejar de estudiar. Y creo que no está sobre la mesa para ningún estudiante el querer dejar de estudiar, sino significa el poder proponer y hacer conocer a la sociedad cuáles son las condiciones de estudio y de trabajo. Claro, pero vienen haciendo muchas huelgas, muchos paros, muchas ocupaciones, muchas manifestaciones. En lo que respecta a la universidad, recién en esta semana hubieron solamente 2 facultades ocupadas y han habido paros activos, pero eso no significa que uno deje de estudiar, porque la mayoría de nosotras además también somos trabajadores, entonces hacemos malabares seguramente para sostener cada espacio, pero eso no está sobre la mesa. Nosotros queremos estudiar y estamos diciendo que queremos hacerlo en mejores condiciones. Y nos parece sumamente válido también que los estudiantes puedan organizarse y tomar las medidas que ellos quieran. Por supuesto, eso supongo que no lo puede discutir nadie. En todo caso te pueden llegar a discutir lo de si ocupar o no ocupar, sí. Pero lo de expresarse y manifestarse más vale. Por acá me gustaría hacer... No, iba en la línea justamente de lo que había planteado Vero y tú. Como decía Alfredo, es legítimo y estamos acostumbrados a que en época de rendición de cuentas, obviamente, los movimientos, en este caso estudiantiles, obviamente reclamen mayor presupuesto. Y yo no dudo de la voluntad, en realidad, del sistema político en general, que sí creo que están intentando que exista un aumento en ese sentido. Y ahí hablo, creo, por todos los partidos políticos. El tema es, como mencionaba Victoria, bueno, ¿a quién se le saca? Porque para asignar recursos de un lado tienen que salir del otro. Y bueno, quería preguntarte en qué sentido estaban esas conversaciones, que ya lo respondiste, pero con el tema puntual de la ocupación y como hija de la Universidad de la República y defensora de la Universidad de la República, que siempre queda esto, ¿no? De qué pasa con todos los otros estudiantes, por ejemplo, compañeros, compañeras que tienen exámenes parciales, un montón de cosas programadas, más allá de que entendemos que la ocupación en realidad es una medida que está prohibida, pero ¿qué pasa? No tanto por ese lado, ¿qué pasa con los estudiantes, con todo el resto de la masa de estudiantes? Que yo estoy de acuerdo con que se debería tener una participación mucho más activa en lo que tiene que ver con la Universidad de la República, pero bueno, con todos estos estudiantes que quizá también tiene que ver como un poco el rechazo, no sé si la palabra es rechazo o el alejamiento de los estudiantes, muchas veces con los movimientos gremiales, con este tema de, 1000 veces lo escuché durante la carrera, de, bueno, pero ¿y qué pasa con mi derecho a estudiar? Sí, creo que está buena la pregunta. Además, yo no sé en realidad de dónde sale que está prohibido ocupar. No, eso no es así en realidad. Hay libertad para los movimientos, los movimientos organizados de poder ocupar, sobre todo en el ámbito estudiantil. No es ilegítimo en realidad, no hay nada que diga lo contrario. La libertad de expresión y el derecho a huelga es una de las medidas que se pueden tomar. Y cada centro de estudiantes es autónomo para poder resolver las medidas que quieran llevar adelante. Entonces, es en ese sentido que se han hecho, y convocando asambleas para que los estudiantes participen y puedan decir yo quiero o no quiero. En realidad, capaz que hay estudiantes que no participan y hay que convencerlos para que participen y que esas decisiones tengan más gente detrás de ello. Y es lo que buscamos, convocando espacios de diálogo, pero en realidad pueden haber estudiantes descontentos, pero cuando la mayoría se pronuncia y dice, bueno, quiero ir hacia acá, creo que hay que entender también que el colectivo tiene que resolver, y lo que se resuelve por mayoría es lo que se termina haciendo, como en cualquier lado. Sí, pero volvemos al punto de la representatividad de esa mayoría del colectivo, ¿no? Sí, el tema de las inminentes... deja de ser mayoría si no tiene representatividad. Y el tema de las inminentes también desocupaciones, que por suerte todas las desocupaciones que hemos visto han sido mediante el diálogo, de manera pacífica, pero bueno, eso da la pauta de que también los estudiantes entienden que si va al Ministerio de Interior cumpliendo el reglamento con todos los pasos para desocupar, ¿cómo lo manejan? La posibilidad, o sea, ¿saben que va a pasar? Sí, eso igual no aplica tanto en la universidad. Es difícil que vayan a desocupar o a desalojar de la forma que se ha dado en otros lugares, porque primero que nada, nuestros propios decanos o rector no van a denunciar, o estimamos nosotros, y además... nada, son medidas que se toman por ciertos días. Tampoco es que ningún estudiante va a perder todo el semestre, ni que va a perder exámenes, ni el derecho a poder rendir, ni a seguir sus cursos. Son medidas que se toman porque también estamos terminando la rendición de cuentas
Y es alguna forma de presionar también a obtener estas respuestas que estamos buscando de que hay estudiantes que están quedando por el camino, que vemos cómo los salones a principio de año están colmados de estudiantes y cuando llega el segundo semestre hay gente que se pierde. Y es un compañero o una compañera que se sentaba al lado nuestro y que porque situaciones de vida, presupuesto porque no tienen becas, porque no hay cupos, quedan por el camino y es legítimo que los estudiantes se organicen para ir en contra de eso y que quieran ser escuchados. Veterinaria es un caso además donde, por el tema de, que puede venir mucha gente del interior. Sí, ¿no? El alojamiento para nosotras es algo clave, el transporte. Es muy difícil realmente para... Se inauguró la ciudad universitaria hace poquito. Sí. ¿Para cuántas personas es? ¿Te acordás? 180 creo que es. Sí, no está en el ámbito de la universidad, en realidad está en el ámbito del MIDES, la ciudad universitaria. El MIDES. Sí, claro. Pero bien, si hablamos de alojamiento, ¿Te acuerdas por de eso tu militancia comentaba. a favor del sí? Sí. ¿Te acordás claramente, no? Formaste parte de estrados, arengaste. ¿Qué consecuencias negativas crees que se instalaron después de todo lo que se hablaba en su momento, de la privatización de la educación y de todo aquello que se dijo en su momento? ¿Qué consecuencias negativas ves que más, no por el lado de lo presupuestario, porque no estaba? Sí. ¿Crees que ocurrieron para la educación a partir de la LUC? Primero que nada, ha habido de alguna u otra forma mayor libertad o mayor forma de no escatimar en cómo se trata a la población uruguaya y creo que eso ¿Cómo? lo hemos visto... Pero no entendí, ¿me puedes? Que eso creo que lo hemos visto... me desorientaste con la pregunta. No, pero mayor libertad en la forma que se trata, no te entendí. Mayores formas, como muchos más agresivos de capaz que de la policía o de algunas formas de... creo que hemos visto muchísimos casos de represión en este último tiempo. En la a educación, ciudadanos. te pregunté en la educación. Sí, en lo que tiene que ver... me dijiste... No, durante la educación. Se refirió a la Tu LUC. militancia en Yo la pensé LUC. también que venía en general y dije, ¿qué Qué está trayendo a perjuicio. colación? Pero después vi que especificó Sí. en lo que tiene que ver con educación. En lo que tiene que ver, primero que nada, con la Universidad de la República, nosotras y nosotros siempre fuimos quienes otorgaban y le daban el ok a las personas extranjeras que venían a nuestro país y que tenían títulos universitarios y que eso ahora ya no lo podemos hacer. Entonces está habiendo muchísima gente que viene a nuestro país que no está pudiendo ejercer sus profesiones porque el MEC no está teniendo la capacidad de dar respuestas. Entonces hay cientos de personas que hoy en día no están pudiendo trabajar y ejercer lo que estudiaron porque el MEC claramente no estaba preparado para eso. Eso, por ejemplo, en la universidad. Y que pasa, que afecta a la gente que quiere desarrollarse en nuestro país y no está teniendo respuestas. De eso hay varias cosas. También Que no le validan los títulos, decís. la revalidación de títulos. Demora, está lento el proceso. No se está haciendo No prácticamente. se está haciendo. Sí. Ujú. ¿Qué más? Bueno, muchas cosas más. Muchas cosas más. No, pero uno de los grandes puntos por los cuales Porque se medio quería poco, ¿no? derogar la Militar LUC... como militaste, medio poco. Bueno, por favor, Fer. Dentro de los planteos para poder derogar la ley, en lo que Sí. tiene que ver con educación, había un aspecto que se insistía muchísimo y era en que era una ley que apuntaba de alguna manera a la privatización de la Sí. educación. ¿Eso dónde lo has visto? Sí, ¿Pasó? Sí, lo que vemos en realidad es que hay una mayor asignación o una mirada de no darle más recursos a lo estatal para favorecer de alguna forma a la educación privada. La privatización no ¿Crees que es significa... una intencionalidad? Y sí, lo vemos creando, por ejemplo, algunas de las cuestiones que tienen que ver con becas para el ámbito universitario en formación y educación, pero que solo sea quienes dan títulos universitarios, las universidades privadas, y que recién ahora se esté pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer con la educación pública? Significa un viraje también o una mirada de... Ahí me perdí, perdón, no entendí. Sí, la ley de urgente consideración trae que, por ejemplo, las becas estudiantiles se iban a dar para quienes impartieran formación y educación en el ámbito universitario. Sí. Si nosotros vamos y miramos quienes dan formación y educación en nuestro país, solamente lo dan universidades privadas. Entonces, de alguna u otra forma se incentiva o se transfieren recursos del Estado
hacia universidades privadas. Eso tiene que ver con cuando uno dice privatización, que se sacan de arcas estatales, de fondos públicos para transferir a la universidad privada. Esos son algunos de los elementos de un gran articulado que tenía la Ley de Urgente Consideración en materia de educación. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo sobre este asunto? Tú hace unos minutos te referías a urgencias, decís que plantean urgencias a los legisladores en los distintos ámbitos. ¿Cuáles son esas urgencias que si no se revé esta situación la universidad no va a poder? Bueno, primero que nada, el sistema científico y tecnológico es una de las cuestiones que estamos apuntando y denunciando algunas situaciones. Por ejemplo, el GACH, la mayor parte de quienes eran parte eran docentes de nuestra casa de estudio. Hoy en día, el realmente poder desarrollar profesionales y que sean competitivos para los salarios que tiene la universidad e incluso en la región, es algo que está siendo casi imposible. No sé si se acuerdan antes que se llamaba la famosa fuga de cerebros, que los uruguayos se formaban, teníamos un personal altamente capacitado, pero que después los salarios no eran acorde, que no habían lugares tampoco para donde poder desarrollarse, porque no habían instalaciones, porque no habían laboratorios, porque no había equipamiento. Y bueno, esas cosas están pasando hoy en día y eso significa también poner en riesgo el futuro de un Uruguay que pueda investigar cada vez más y proponer soluciones a la vida de la gente. Por supuesto. Entonces, más cuando la ciencia mucha gente se va al exterior. Quedó bien explícito de la necesidad que tenemos. Hoy, ¿tenés datos? El tema es que eso viene de antes. ¿Tenés algún elemento? A ver, hacer una afirmación así en el No, a ver, por algo se instaló ese concepto. Eso no va a cambiar. ¿Dónde están? Pero eso no va a cambiar con el 4% o el 5%. ¿Pero alguien tiene un dato que hay fuga de cerebro? ¿Dónde? Ay, Fernando, por favor. No se va nadie. ¿Querés tapar con Puedo el evocar una charla que tuve con el propio Radi en el programa en ciclo de entrevistas de referentes, donde efectivamente ese es un tema, pero no es un tema que se haya instalado ahora post pandemia, y que no pareciera ser justo el reclamo por eso al gobierno actual. La fuga de cerebros viene de hace muchísimo tiempo, Sí, ¿o no? Pero yo lo pregunto porque muchas veces se ponen como muchas cosas en la misma bolsa, y claro, termina siendo inabarcable para cualquier gobierno dar respuesta a todos los planteos que vienen de mucho tiempo atrás. Después están los coyunturales, que hay que atender, obviamente, y bueno, y después también se pueden juntar con todo lo que quieran, pero ¿no advertís a veces que se ponen mucho en la misma bolsa? yo creo que el movimiento estudiantil se ha movilizado siempre, bajo todos los gobiernos en cualquier tinte. Creo que los reclamos son justos en cualquiera de ellos. El tema es que hace más de 20 años que la universidad no sufría el recorte presupuestal que está atravesando ahora. Incluso año tras año teníamos nuevos aditivos. Muchas veces la FEU ha reclamado que esos aditivos no han alcanzado. Claro. Pero ahora, cuando el presupuesto es cero, eso genera también una desconformidad, porque nunca habíamos atravesado esto en estos últimos años. Entonces, no es que nos estamos manifestando más porque sea el gobierno, nos manifestamos más porque las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, me parece que no es el mismo panorama y que es por eso también que la gente no está contenta, porque al final de mes todo el mundo sabe, cuando no llegás a terminar de poder pagar tus cuentas o básicamente subsistir, eso se nota. Y eso pasa también en cualquier persona que es docente de la universidad, grado 1, grado 2, que gana 20.000 pesos, porque la universidad tiene los sueldos más sumergidos dentro de la educación, también lo vemos. Y esa es también la fuga de cerebros, que tenemos personal altamente capacitado que a veces ni siquiera puede obtener un grado 1. Entonces es preferible ir a otro país que vas a tener más chances de conseguirlo. Muy bien. Bueno, muy elocuente. Amira, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por dar a tu ustedes. punto de vista y bueno, y como ciudadanos queremos ver a los estudiantes estudiando, a los docentes dando clases, pero claro, para que todo eso pase, evidentemente hay puentes que tender, porque la cosa viene un poco tensa, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias. Les recuerdo que Amira es responsable de asuntos gremiales de la FEU.